ayudar con el marketing porque primero tengo Mm. que probar primero Blanca, después Ah, sí ok. ya le metemos con todo. Sí, 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 Pero sí, está sí. agendado. Está agendado. Mm, Bueno, Esto Rafael Flecha está en Santa Rosa del Mutudú. Ah, qué linda zona. Estoy explorando, aprovechando un poco la apertura de la sucursal de Indaval en Coronel Oviedo me da otro panorama, Héctor, y estoy explorando. Y Santa Rosa del Mutudú es una zona impresionante, había sido productiva y estoy conociendo otro tipo de personas ya gracias a eso, ¿verdad? Estamos desarrollando un poco la marca en esa zona, llegando más, cada vez más cerca al productor, ¿verdad? Entonces, eso me da la posibilidad de explorar esas regiones. bueno, voy a empezar por el final. Quiero saludarle un poco a Sí. Cristian Crucín, que es nuestro compañero de trabajo, encargado Ah, de la mira, sucursal. sí, Se está sumando ahí, Cristian. Fuerte abrazo también, toda la fuerza, todo el apoyo que necesitas para esa zona. Tener dos grandes doctores ahí que están para desarrollar toda la zona, Víctor y Porfirio, Rodrigo Porfirio. Así que, y también la doctora Olga, que siempre está interactuando ahí con ustedes, Víctor, ¿verdad? totalmente. Realmente mi saludo y un aprecio a la doctora Olga que nos da todo el respaldo. Un sacan la imagina de bárbaro. Bueno, vamos a seguir con los saludos y después le metemos con todo. Creo que Sí, nos sí, quedamos sí. en Blanca. Estamos un poquito más arriba, creo. Esperar que un ratito. Ahí la señora lo haya decía demasiado. Es que están muchos mensajes a la señora Elba. Demasiado, Sí. muchos mensajes nomás por eso. A ver, a ver, a ver. Ricardo Igual, David Oviedo, sí, gran amigo desde Santa Rosa de la Guaragú. Flavio Romero desde Obligado, Itapúa. Saludos, Flavio. nuestro Aristides colega. Cabello. Hoy está Cabello, desde Paraguarí. Sí, los Cabellos de Paraguarí. César Bogado, desde 3 de mayo, Cazapá. ¿Dónde es zona, doctor? 3 de mayo, Zona, Cazapá. lindísima zona, lindísima zona. Sí. La última vez que pasé por ahí era camino de tierra. Dicen que ahora está todo asfaltado. Sí, señor. Ariel Barrio, saludos de Itacurubí, la cordillera. Andrés Gabriagues. ¿Será? Gabriagues, ¿sí? Habría que decir nuestro amigo. Desde San José Obrero, sí, señor. San José Obrero. Blanca Rosa Conetín dice disponible con todo. Abrazos y buena cosecha para todos los productores de carne y naval, dice. Cristian Cresin, saludos, saludos compañeros, saludos amigos. Alberto BC desde Capibarú, San Pedro. Ramón Cáceres de Arroyos Esteros. Blas Ariel Araujo desde Tabaí. Hermosa zona Tabaí. A la vuelta de Bellavista vine por ahí, Héctor, según me recomendaste, y impresionante la ruta ahí. Impresionante. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Aparte del Sí. paisaje, la zona próspera que hay ahí. Hernán Dígalo, saludos a Héctor Cabral desde el Chaco, dice. Mi gran amigo, mi compañero de ingreso es Hernán Dígalo. Es un buen jugador de fútbol. Ángel está a jugar ese, pero buen jugador de fútbol, realmente. Un gran abrazo, Gustavo mi amigo. Céspedes, mi gran amigo ahí desde, yo ya no sé más ni dónde vive, el Villarrica, Coronel Oviedo, La Pastora, Nueva Londres. En Nueva Londres está su campo, está desarrollando su campo. De a poquito, pero está desarrollando. Víctor, necesito que compartan y le etiqueten a un amigo y empiezo. Yo ya voy a empezar proyectando lo que vamos a Genial. hablar hoy. Temazo, realmente temazo lo que vamos a tocar hoy. Voy a empezar ya compartiendo la pantalla. Ujú. Eh, compartir pantalla. Hace mucho que no hacemos las transmisiones con StreamYard, entonces ya voy Se perdiendo la práctica. actualizó todo. Se actualizó todito. Hoy Ahora, estuve, hoy estuve por la zona de Nueva Toledo, zona muy productiva, mucha agricultura. El maíz, los maizales están hermosos, impresionante cómo se están desarrollando.
Y realmente eso es auspicioso, por lo menos tiene muy buena pinta el desarrollo, ya la floración y en muchos casos la fructificación. Entonces da un aliento y una percepción de que las cosas están mejorando, Héctor. Espectacular, espectacular. Esa zona también es una zona aparte de ser muy agrícola, ¿verdad? Muy agrícola. Ujú. Tengo compañeros ahí que están en esa zona de Nueva Toledo. Acá quería leer algo, Cheval Yelendo, Sí, un saludo acá, Andrés González, saludo desde Capupú, Farmer. Así que gran saludo. Estuve en estos días, estuve ahí cerquita de ustedes, en la entrada donde está, en Montiel Potrero, en la estancia Montiel Potrero de los Heisek. Y antes de ayer estuve del otro lado del Tebicuarú, en los Heisek también, pero del otro lado, enfrente a donde están ellos. Víctor, hoy tenemos señor. un temazo. Vamos a hablar de los eventos que suceden en la ganadería eh, desde el comienzo hasta Ujú. la terminación. Y vamos a darle los tips a la gente. Hoy, así, puntos claves, puntos claves. Voy a empezar ya luego rapidito para no perder tiempo. Sí, Para la gente que se inicia, para la gente que ya está en esto, a lo mejor va a ser simplemente un repaso, pero le vamos a dar los tips de cómo pueden mejorar cada etapa. Y empezamos con el nacimiento del ternero. Recordemos que nuestra máquina, que nuestra fábrica es la vaca. La vaca siempre es nuestra fábrica de terneros, ¿verdad? Entonces, nosotros, previo a esto, ya tenemos que prepararle a nuestra vaca que esté en buena condición corporal. Repasamos un poquito, la mayoría lo sabe, pero vamos a repasar. Una vaca para que pueda entrar en celo, para que pueda ciclar, tiene que estar en una condición corporal 2.5 para arriba, en una escala del 1 al 5. 2.5 para arriba para que pueda ciclar. Lo ideal es que esté en 3 a 3.5. Entonces, esa vaca empezó a ciclar, metimos en servicio, ya sea por inseminación artificial, convencional, a tiempo fijo, con protocolo de IA o IATF, o lo metimos con toro y pasados 272 a 283 días vamos a tener nuestro nacimiento, que normalmente ocurre si estamos en el periodo normal entre julio y noviembre, octubre. Pero ¿qué está pasando últimamente, Víctor? Que se está estirando mucho el periodo de nacimiento. sí. Ya se va a diciembre, ya se va a enero, ya se va a febrero, justamente porque hay años atípicos, como el año pasado, por ejemplo, y antepasado, que hace que la vaca no llegue en buena condición corporal para poder preñar y parir en tiempo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Los nacimientos de diciembre, de enero y febrero, que son cola, normalmente son mucho más pequeños en el lote, ¿verdad? Y hacen que Sí, la vaca tenga problemas. Esa vaca, en fin, todavía si es vaca, probablemente preñe en el servicio, ¿verdad? En la estación de monta. Pero si es vaquilla, eso ya olvídate, ya no va a preñar sí. más porque para su segundo servicio tiene que entrar muy fuerte para poder volver a preñar. Bueno, tuvimos el nacimiento del ternero y ese ternero va a estar al pie de la madre más o menos 7 a 8 meses, que es la etapa de cría. 7 a 8 meses es la etapa de cría. Justamente nosotros ahora estamos en el periodo de destete, que normalmente ocurre febrero hasta mayo. Marzo, abril sería el epicentro, ¿verdad? Pero esa colita que nació en diciembre, enero y febrero, no le podés destetar con los otros, con la cabecera ni con la media. Entonces tenés que hacer un manejo de ternero para poder sacarle a la madre. Suplementación al pie de la madre que tuviste que haber empezado ya por enero, Ujú. un crib feeding o un amamantamiento restringido o algún destete anticipado, un destete precoz, alguna alternativa si querés que esa vaca vuelva a
preñar. Entonces, hoy hay muchísimo trabajo en ese sentido porque la mayoría de los campos tienen mucho ternero cola. El 40 o 50% hoy de los nacimientos es cola. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que sacarle ese ternero a la madre, más aún si está preñada. ¿Por qué? Porque va a llegar muy estropeada al invierno. No tenemos nosotros rebrote actualmente de los pastos y probablemente ya no tengamos muy buen rebrote a pesar de las lluvias. Entonces tenemos que sacarle ese ternero a la madre. Y ahí tenemos distintas alternativas, Víctor. Sí. ¿Me siguen? Yo no estoy mirando la pantalla, por eso... Sí, estamos súper Bueno, bien. Estoy atentísimo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos ahí, Víctor? Hoy, si le sacamos al ternero, hoy ya estamos cerrando prácticamente marzo, vamos a entrar en abril, tenemos un mes Sí. todavía más o menos para suplementarle, si queremos Pero suplementar la madre. se vino el frío un poco adelantado, parece. No sé cómo está o es coyuntural nomás esto. La verdad que no sé cómo viene de aquí en adelante, no estuve mirando el pronóstico extendido, pero yo estuve por la zona de Misiones, estuve por la zona de Caazapá. Ayer, por ejemplo, hubo ya un frío interesante, ¿verdad? Ya Sí. empiezan a sentir los terneros, ya empiezan a sentir inclusive las vacas y las vaquillas, ¿verdad? Ese vientito con la lluvia ya Totalmente. empieza, Golpea. sí, ya turuimas y que empiezan a quedarse ya sintiendo el frío, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer que esa vaca recupere para entrar en el invierno con una condición corporal medianamente buena, que lo que queremos es que tenga una condición mínima de 3,5 para poder parir, para que pueda amamantar al ternero y volver a entrar en celo en el periodo de servicio, tenemos que tratar de hacer un manejo de ese ternero. ¿Qué alternativas tenemos, Víctor? En primer lugar, el darle directamente un balanceado. Directamente un balanceado, un ternero iniciador, un destete precoz, si le queremos sacar, o un ternero desmamante. ¿Cuánto se le da? Tomen nota, gente, esto les va a servir para su trabajo que hacen en su establecimiento, si son estudiantes, para saber un poco más, si son profesionales, para llevarlo a la práctica. ¿Cuánto se le da al ternero? Se le da como mínimo 1% y puede llegar hasta el 2% de su peso vivo si es que ya le destetaste. Si le sacaste de la madre, puedes darle hasta el 2% del peso vivo para darle una inyección fuerte. Tenés un ternero de 100 kilos, 120 kilos, le puedes dar 2 kilos de balanceado por día. Eso le va a ayudar muchísimo. Pero tiene que ser un balanceado de buena calidad. ¿Por qué? Porque ese ternero todavía no tiene el sistema digestivo preparado como para absorber o aprovechar una fibra, por ejemplo, de mala calidad o productos de mala calidad. Entonces, balanceado, primera alternativa, 1 a 2% del peso vivo. Si eso no es factible, pasamos a un segundo nivel que sería una sal proteica. Una Sí, sal señor. proteica o una sal proteica energética. La sal proteica normalmente su consumo es de 1 gramo por kilo de peso vivo. Entonces, una sal proteica estaría consumiendo aproximadamente un ternero de 100 kilos, 100 gramos. Un ternero de 120 kilos, 120 gramos. O una proteica energética que en este caso estaría consumiendo de 3 a 5 gramos. Su consumo es más alto. Va a comer de 300 a 500 gramos aproximadamente. Esa es nuestra segunda alternativa. ¿Con qué podemos combinar eso? Podemos combinar con algún fardo de buena calidad que tenemos, con algún pasto de corte que tenemos por ahí, o a campo directamente y le suplementamos que esté a pasto, pero le suplementamos. Esa es nuestra segunda alternativa. También, si es que trabajan con subproductos de cosecha, por ejemplo, barrido de silo, afrecho de arroz, afrecho de trigo, maíz molido, si tienen, se puede mezclar con un concentrado proteico.
¿Por qué siempre hablamos en estas categorías de la proteína? Porque los animales están en crecimiento, necesitan ganar peso, formar órganos, desarrollar músculos y de esa forma crecer. Entonces, la base de todo es la proteína. También necesita energía, pero necesitamos tener un balanceado con una proteína alta. Eso es la primera etapa, Víctor. No sé cómo llegó hasta ahí la presentación. Estamos desarrollando medio rápido porque también es mucho contenido y lo que queremos es Sí, señor. completar. ¿Cómo estamos hasta ahí? Espectacular, estamos. Quiero mencionarle a los espectadores que pueden hacer sus preguntas para poder responder acá en vivo. Entonces vayan haciendo sus preguntas, ya sea sobre la etapa de cría, la etapa de recría o la etapa de engorde, o algunas cuestiones particulares de ustedes que podamos tratar de resolverlo aquí, ¿verdad? Y hacer las recomendaciones, aprovechar un poco la experiencia, el conocimiento del doctor Héctor Cabral. Y estamos bastante bien, estoy muy atento a las recomendaciones, a lo que es un poco las etapas. Y hoy se ve mucho de este trabajo, se está extendiendo bastante el tema de suplementar a los terneros, Héctor. Yo no sé si es una cuestión coyuntural o una cuestión que ya se viene desarrollando, pero se ven mucho más trabajos de este tipo, Héctor. Actualmente se está desarrollando, nosotros por ejemplo tenemos mucho pedido de este tipo de trabajo. La gente empieza creo que a darle un manejo más técnico a su establecimiento, ¿verdad? Creo que Claro, empieza un poquitito a darse cuenta de que si invierte un poquito acá va a tener más resultados allá, ¿verdad? Y muchas veces en esta etapa que estamos mostrando específicamente, la inversión no es tan alta. ¿Por qué? Porque se le da de comer al ternero y el ternero comiendo 1%, por ejemplo, de su peso vivo, está invirtiendo 2.500 o 3.000 guaraníes por día en el ternero, ¿verdad? Sin embargo, claro. si vas a darle a una vaca una sal proteico energética que te come 5 gramos, una vaca estaría comiendo como 2 kilos de sal proteica, ¿verdad? De energética. Claro, Entonces la inversión vaya a 7 8 mil guaraníes, una suplementación alta, ¿verdad? Pero si vos le das de comer al ternero, por ejemplo, tenés buenísimos resultados, automáticamente ese ternero que está alimentado deja de mamar y ya repercute totalmente eso en la madre, ¿verdad? Tenemos muy buenos resultados. Víctor, pero quiero avanzar porque sí, el objetivo es llegar hasta la etapa de engorde, ¿verdad? Esta era simplemente la introducción, estamos haciendo una introducción, ¿verdad? vayamos, Eh, vayamos. Antes de eso, para la gente que ya está preguntando en los grupos, está preguntando también acá en las distintas plataformas que estamos transmitiendo, preguntan por la salida de campo Sí, que señor. vamos a tener en cada Zapá. Es el sábado 9 a partir de las 8 ya vamos a estar concentrados ahí. A las 9 empieza, tenemos una capacitación presencial hasta las 12, luego tenemos un almuerzo, recorrido por el establecimiento donde está la cabaña, la parte de producción de ovinos, avicultura, y por la tarde ya nos vamos al confinamiento, que es donde vamos a desarrollar lo que aprendimos a la mañana. Así que la gente que está interesada, ¿cómo puede hacer para... ¿Hay todavía lugar, Víctor? Tenemos algunos lugares, realmente hay muchísimos preinscritos e inscritos ya también. Acá voy a compartir el enlace. Estamos teniendo un grupo de personas que están interesadas en la salida de campo, que va a ser realmente la primera oficialmente de pecuaria digital. Va a ser un modo de, primero, como dijiste, la charla técnica, teórica y presencial, ¿verdad? Como a muchos les gusta, y luego vamos a hacer el recorrido por el campo. Entonces ahí estoy compartiendo un poco el link del chat, o sea, del grupo. Pueden unirse al grupo para
poder estar interactuando. Ahí vamos a estar compartiendo más informaciones, las dudas vamos a aclarar y también las inscripciones para esa salida de campo, Héctor. Realmente va a ser fabuloso. Estamos preparando un evento sin precedentes, yo creo, para Paraguay, porque vamos a hacer trabajos técnicos de lo que hacemos día a día, ¿verdad? Por ejemplo, hacer la clasificación del ensilado a través del Penn State, hacer con el Custer, medir un poco la materia seca, hacer los ejercicios de cálculo de materia seca, que siempre es un tema, ¿verdad? Regla de tres Y simple. regla de tres simple, pero no es tan simple parece, ¿verdad? Porque muchas veces se pierden ahí, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, vamos a estar viendo también la parte de infraestructura in situ para que puedan hacer lo más práctico posible. Y vamos a estar viendo situaciones que se pueden presentar en el confinamiento, en la cabaña, en la recría, y cómo podés solucionar, cómo podés identificar en el campo, ¿verdad? Por ejemplo, la lectura de batea, la lectura de bosta es muy importante y eso tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que dicen que ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Pero no es solo mirar el ganado, es mirar los detalles, ¿verdad? Los detalles son importantes. Entonces, todas esas cuestiones vamos a estar conversando, vamos a ver detalles de calidad de ensilado, calidad de fardo, ¿verdad? Y algunas cuestiones sanitarias, ¿verdad? Las cuestiones de sanidad, qué productos usar, cómo aplicarlos, inclusive si nos da el tiempo podemos ir haciendo en esa salida de campo. Será el sábado 9 de abril, ¿verdad? A partir de las 9 horas y aproximadamente iríamos hasta las 15 horas de la tarde, ¿verdad? Buenísimo, Víctor. Y también para la preguntan en el grupo, en el chat si es un solo día. Sí, va a ser un solo día y venimos postergando esta actividad hace muchísimo tiempo. Ahora vamos a hacerlo porque se dan las condiciones. El lugar donde se va a desarrollar el curso es un complejo habitacional. Tuvimos el permiso de esta persona para que nos conceda el permiso. No se va a hacer inscripciones en el día, es con inscripción anticipada. Se cierran las inscripciones el día miércoles porque tenemos que pasar la lista de las personas que van a recibirlas en portería, Sí. todo ese tema. Entonces, tiene su protocolo, ¿verdad? Pero lo que sí quiero comentarles, y ya lo decía Víctor, quiero hacer más énfasis en que nosotros vamos a ir. Nosotros no estamos preparando una salida de campo donde todo lo que ustedes van a ver es todo lindo, todo hermoso y es solamente porque vamos a tener visita que estamos preparando. Es como cuando limpias tu casa cuando vas a recibir visita. Escondes toda la basura debajo de la alfombra. No, nosotros le vamos a mostrar el establecimiento tal cual para que ustedes puedan hacer como una salida del grupo CREA, por ejemplo, donde ustedes puedan hacer sus críticas, hacer sus consultas y nosotros podamos evacuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy distinto leer un manual donde dice todo lo que se tiene que hacer a la perfección, pero luego te vas al campo para hacer eso, como vos como técnico querés desarrollar eso y te encontrás Sí. que había sido, no tenías el tractor disponible porque se está usando otro lado, o no tenías el cachapé porque ya aumentó la cantidad de animales que tenía y antes hacía con motocarro, pero ahora ya no podés porque te necesitas un cachapé. ¿Y cómo improvisas? ¿Cómo haces para llevar a la práctica? De repente te encontrás con que te dicen tenés que traer, te llegan 300 cabezas de ternero más y no tenés espacio. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Vamos a hacer trabajo, va a ser súper, pero súper interesante y didáctico. ¿Por qué? Porque vamos a ver la problemática real que ocurre en los establecimientos. No le vamos a dar el escenario ideal donde usted todo es lindo, todo es armónico, todo es chuchi. No, nosotros le vamos a llevar a un establecimiento con problemas reales, con situaciones que hoy tenemos que resolver sobre la marcha, con un día de lluvia que te caen 100 milímetros y tu confinamiento está ahí y los animales están a mitad de panza en el establecimiento.
¿Cómo impacta eso? ¿Qué se tiene que mejorar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Es conveniente ponerle techo? ¿Es conveniente ponerle piso? Hay que mudar de ahí el confinamiento. No se puede mudar porque todavía no hay infraestructura. Tenés que seguir ahí, tenés que improvisar. O sea, esas situaciones, Víctor, nosotros vamos a estar hablando de cosas reales y concretas. No le vamos a llevar a mostrarle un establecimiento maravilloso donde todo es armónico. No. Queremos mostrarle la realidad que pasa Sí, cada día un responsable técnico o un comisario o un encargado de estancia, ¿verdad? Entonces, es totalmente. un poco Víctor. Y es una oportunidad realmente para que los dueños de establecimientos, si no pueden irse ellos, enviarles a sus capataces, a sus mayordomos, a sus encargados, ¿verdad? Para que puedan vivir realmente, porque va a ser un curso práctico, una salida de campo, no va a ser un recorrido para ver, como dijiste, ¿verdad? Ver todos los animales lindos nomás, sino que poder evaluar la situación, diagnosticar el problema, ¿verdad? Y a partir de ahí plantear la solución. Ese mismo. Porque generalmente nos quedamos, o sea, queremos solamente la solución y muchas veces no podemos ni diagnosticar cuál es el inconveniente, ¿verdad? Entonces, hacer ese paso, ¿verdad? Evaluar un poco el problema, diagnosticar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entender qué es lo que está pasando y a partir de ahí buscarle la solución. Hay varias Ahí, consultas. ahí Sí, mismo está, Víctor, el tener la salida, o sea, tener el as bajo la manga, como se dice, dos o tres alternativas. De repente, claro. yo me voy, hablo con el doctor Iván y le digo, doctor, pero el balanceado, lo mejor que puede hacer es mezclarle en las tres raciones o en las cuatro raciones que le da, mezclarle con tu ensilado. Y me dice, pero no puedo, no tengo la condición logística hoy para hacerle eso. Yo le mezclo a la mañana y a la tardecita, y en el medio tengo un Sí, bache, ¿verdad? Entonces yo le muestro, le grafico cómo actúa el pH ruminal en esos baches que tenés de solamente ensilado, ¿verdad? sí, El pH sube, luego cuando le das el balanceado baja, luego sube, luego baja y me dice, sí, yo entiendo, está muy bien, pero no me da, hoy voy a hacer todo lo posible. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque él tiene que trasladar casi 3 kilómetros del balanceado para cada servida, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, comento esto porque son situaciones reales y es lo que vamos a ir a claro. ver. O sea, estoy tratando nomás de entrar en contexto, ¿verdad? Entonces Ujú, dijimos, bueno, vamos a armar un pequeño galpón, un tingladito ahí donde el camión ya te pueda ir a descargar allá. Cuando llega el ujú, balanceado, vos tenés ya ahí un 15.000 kilos de balanceado disponible ahí y no necesites tener el personal trasladando con tu motocarro el balanceado o con tu cachapé o con tu claro. hacerlo más práctico. Entonces le dejas ya ahí al personal que esté sirviendo todo el tiempo eso. Son alternativas que surgen y que tenés que resolverlo sobre la marcha. ¿Sabes? No podés llamarle al encargado porque justamente te decía, es un establecimiento ganadero, pero su negocio principal es el negocio inmobiliario. Entonces no puedes decirle, ¿sabe que envíame un tractor y el tractor está trabajando para hacer valo en una zanja, ¿verdad? No puedes pedirle eso, ¿verdad? Entonces son Claro. situaciones que vamos a ir viendo, Víctor, que yo creo que es muy didáctico. Sí. Vamos a encontrar allí terneros recién destetados, que se dice, normalmente se conoce como destetado a culata de camión. Ujú. Le sacó la madre, se alzó y le bajaron ahí. ¿Qué hacemos con eso? Llego yo ahí y le digo, ¿y estos terneros, doctor? Y esto me enviaron ahora. 300 terneros recibió y él ni siquiera tenía todavía el balanceado para alimentar. Esa categoría. Y me dice, vaya, y puta, me dice, bueno, empezamos a, Mm. vamos a ver recría. Vamos a ver un preconfinamiento donde él ya le va adaptando a la dieta que va a recibir en el confinamiento, pero están todavía así, un semi-confinado sería, ¿verdad? Vamos a ver el confinamiento. Vamos a ver recría, vamos a ver hacienda de cría también que están hoy en servicio con toro. Ya estamos llegando a abril y él tiene todavía su toro junto. Vamos a analizar, justamente vimos ahí, vamos a analizar qué problemas te puede traer si es que entorás esas vaquillas muy livianas.
Ujú. 270, 280 kilos ya están entorando. Sin embargo, nosotros venimos ya de trabajo que estamos haciendo en otros establecimientos que estamos entorando con 330, no solo 300, 330, para que esa vaquilla para su segundo servicio llegue ya fuerte, ¿verdad? Porque si no adelantas mucho, pero después el problema está en el segundo servicio, ¿verdad? Ese tipo de cosas, Víctor, que vamos a ir viendo. Me extendí un poco en el comentario porque yo creo que viene de la mano. Muchos tienen esos problemas también Totalmente. de conocimiento. Sí. No sé si querés leer un poco los comentarios mientras yo tomo un Sí, poquito. tengo comentarios, tengo consultas acá, a ver, a ver, a ver. Eh, y también para los que quieren emprender o quieren iniciar su negocio de ganadería, ya para no cometer esos errores van a irse para aprender eso, ¿verdad? Para no cometer más esos errores y poder tener ya una visión de lo que podrían hacer, ¿verdad? Victoria Villalba dice saludos desde Nueva Mestre. Severino Mendoza dice, ¿en cuánto tiempo se debe suplementar después del destete? ¿Qué recomendaciones me dan? Dice. Repetimos con la pregunta, Víctor. Sí. Después del destete, ¿en cuánto tiempo después del destete se debe suplementar? Consulta. Bueno, en realidad la suplementación ya debería venir un poquito antes del destete, de ser posible, y si se dan las condiciones. Y si destetaste en forma anticipada, 5 meses, 6 meses, o lo evalúas por kilo, ternero de 100 kilos, 80 kilos, 120 kilos, entonces ahí haces la evaluación. Si podés lotear, si tu establecimiento te da las condiciones para tener apartado eso en el corral o en un potrero pequeño, entonces ves qué categoría es la que más necesita suplementación para que no llegue muy mal al invierno, en este caso que va a entrar ya el invierno. Entonces esa categoría es suplementar, pero inmediatamente después del destete lo ideal, o sea, en el corral mismo lo ideal ya empezar a suplementarlo. Existe un esquema que se hace normalmente en el corral al hacer el destete, que es ponerle las bateas en forma cruzada para que los terneros al girar encuentren la batea fácilmente y también encuentren la batea de agua, ¿verdad? Entonces ellos rápidamente captan eso y pueden empezar a comer. Lo ideal es encontrar la comida lo antes posible y que empiecen a comer. Eso asegura el éxito de nuestro trabajo. Comento una experiencia que me pasó hace 3 años atrás. En un establecimiento en Misiones empezaron a comprar terneros, compraban muchos terneros en esta época, ¿verdad? Justamente época de destete. Y vos sabés que se le murió 125 terneros, se le murió en un establecimiento. Tacañearon por no comprar una carreta de balanceado que le iba a salir, no sé, 40 millones, 50 millones en aquel entonces. Hoy el balanceado está bastante más caro. Y se le murió 125 terneros. Más o menos perdieron 200 millones, entre 200 y 250 millones perdieron ahí por no comprar una carga de 40 millones. 125 terneros, Víctor, era una Claro, barbaridad. 5 por día, 7, 10, 15 por día caían los terneros en un invierno muy duro, lógicamente, ¿verdad? claro. Pero, ¿qué pasa? Eso nos da la pauta de que no podés llegar a un invierno con un ternero muy estropeado o muy débil. Y justamente hoy me comentaba un colega también que trabaja mucho en ese sentido con animales, con hacienda de cría, perdón, y Ujú. también un engorde me decía, vio un estado que levanté y me dice, metele antiparasitario a esos terneros, me dice, porque ya están con el cuello hinchado, me dice, están con mucho parásito y le va a golpear el invierno. Y tiene razón, ¿verdad? Lo ideal es cuando destetas, hacer un buen manejo, sanitación, para que ese ternero, lo que le vas a dar de comer, aproveche, ¿verdad? Porque si no Ujú. le va sacando prácticamente Parece que uno no se da cuenta que los parásitos no absorben, pero le están dejando anémico a ese ternero, ¿verdad? ¿Hay más comentarios, Víctor? Sí. Creo que es la pregunta. Fati Duarte dice, ¿qué es lo que se necesita para un inventario de recría? Dice.
para un inventario de recría. No comprendo la pregunta. No sé si Tampoco, vos... tampoco no entiendo, no sé Si para podés qué. aclarar un poco más, Fati, para poder tratar de responderte. Eh, Milton López dice, este respondiste, el curso sería de solo un día, sí, es un día, es una jornada completa, muchísima información. Cecilia Rúa dice, ¿quién gana más peso por día, macho entero o macho castrado? Dice, Macho entero, totalmente. macho entero. Eh, Víctor Ortiz dice, mis saludos cordiales a todos, dice, saludos. Sonia Alcaraz, Gran amigo del Ñembucú. sí señor, Isla Umbú. Sonia Alcaraz, saludos doctores, dice desde Luque, excelente tema, soy zootecnista. Sonia es zootecnista, saludos Sonia. Te esperamos en la Buenísimo. salida de campo, Sonia, realmente para tener roce con el trabajo que se hace. Es muy importante este tipo de eventos que no suceden a menudo y estamos preparando. Realmente va a ser un día, una jornada de mucho, vamos a tener muchas paradas y, y hacer cosas que mucha gente aún no conoce, creo, eh, en lo que es el manejo nutricional, manejo propiamente dicho, la parte nutricional y los detalles, eso es lo que yo quiero que fijen realmente aquellos detalles. No solamente tener un comedero lindo, un techo lindo, La va a mayoría, significar que tengas la éxito. mayoría de las personas se centran en eso, ¿verdad? Quieren tener Sí, algo que le llene la vista. Que, es cierto, todos queremos tener algo lindo, una claro, infraestructura linda, ¿verdad? Pero por sobre todo tiene que ser funcional. Y sí, que el guapo, como dice, como escuché que dijo en estos días Diego Domínguez, ¿verdad? El guapo es el que hace maravilla en eso que no tiene todas las condiciones. Pero la guapo, ¿cómo hace eso, para sobrellevar, ¿verdad? Porque si vos tenés tu mixer, tenés toda la infraestructura, eh, ahí programado, haya todo automático trabaja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa sí, cuando no tenés y tenés que improvisar? Tenés que sacar ese conejo ahí del sombrero para hacer milagro, ¿verdad? Para hacer maravilla, tenés que ser un genio más o menos, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el desafío. Y también, como decía Víctor, cuando vamos a recorrer el campo en las paradas que vamos a hacer, vamos a mostrar en esta situación, en esta condición de pasto, qué harían ustedes, qué haríamos nosotros, cuál sería la recomendación. Ahí vamos a sacar nuestras conclusiones juntos, haciendo un debate, analizando el tamaño, el peso, las condiciones del campo, etcétera. Entonces va a ser un trabajo interesante, Víctor. así mismo es. Sonia Alcaraz quiere asistir, dice. Sonia, si podés escribirnos o ingresar al chat o escribirnos, vamos a ponernos en contacto contigo. Seferina U. Benítez dice que está entrando recién, cuándo va a ser la jornada. Si podés repetirnos, Héctor, y también les invito para que ingresen al grupo para ahí vamos a dar más información a Seferina también si puede entrar. Sí. Eh, y Sonia Alcaraz también dice, quiere saber cómo manejar los terneros si tenés cabecera, media cola, alimentación y manejo, dice. Ese es un curso completo ya. Sí. Eh, bueno, repito, el sábado 9 de abril va a ser el curso práctico con salida de campo. Va a ser en Cazapá. Vamos a dar todas las coordenadas a los que se vayan inscribiendo. Tenemos 30 cupos. Están creo que hoy llegamos a 22. Yo no sé si vamos a poder habilitar más porque también la gente de la estancia nos limita. Y el miércoles cerramos las inscripciones para poder pasar los nombres a la gente de los guardias, a la cocina para que prepare la comida y toda la infraestructura, ¿verdad? Así que yo creo que este viernes, mañana, entre mañana y sábado ya se llenan los cupos, Héctor. Yo creo que sí. Yo creo que esta mañana estaríamos y vemos después si es que nos habilitan más cupos porque es limitado, como le decía. Entonces, Sí. eh,
vamos a Sí, cerrar ahí. es que son extranjeros y son muy, digamos, muy meticulosos en ese tema, muy cuidadosos con las personas que ingresan, ¿verdad? Es una propiedad privada. Así, Aristides Cabello Palacios dice, acá hay un mensaje bastante largo, pero te voy a leer. estuve En cuanto leyendo a... ya eso, ya leí su comentario, Ah, ok. estuve mirando y está bien planteado. Le Mm, agregaría nada más, está bien, Aristides. Lo que yo le agregaría es saber cuánto por ciento de materia seca tiene tu ensilado, que es lo que vamos a elaborar justamente ahí ese trabajo, y mm. saber también qué porcentaje de almidones tiene, si en el caso de que sea, por ejemplo, de maíz, ¿verdad? Entonces nosotros podemos Claro. saber si va a consumir realmente 10% o si en base seca, cuánto va a consumir para saber cuánto es el cálculo que tenés que hacer o cuánto es lo que le vas a dar, ¿verdad? Ah, Básicamente sí, eso. entiendo. Sí, o sea, ese 10% de su peso vivo que él está calculando, o sea, no es así Directamente proporcional. directo. No, no, no es directamente proporcional porque va a depender del contenido de materia seca. Y ahí, pues, lo que es el tema del ocañil mitad, ¿verdad? Porque es y no es, ¿verdad? Entonces, y también exactamente el contenido de almidón, porque si te pasas con el contenido de almidón y te basas solamente en la proteína y te pasas con la energía, va a haber un desastre ruminal y vamos a Así, empezar a tener diarrea, timpanismo, otras cosas, ¿verdad? Entonces, si vas a hacer ese cálculo, yo iría por la técnica de lectura de batea. Al hacer ese cálculo, ¿verdad? Ir a la ok. lectura de batea si quieres hacerlo de esa forma. Y si quieres ser más fino, hay otros cálculos y hay que meter el tema de materia seca, como dijo el doctor Héctor. Pero aparte de eso, Víctor, Sí, dependiendo si va a suplementar esa categoría de peso, por ejemplo, que yo creo que ya va a ser un tipo preconfinamiento, ya va a estar preparando ahí unos claro, toretones, normalmente le vas a suplementar con algo más, ¿verdad? claro, Entonces, es claro. ahí donde ese cálculo del 10% ya se modifica. Ya vas a tomar otro, tenés que trabajar ya en base seca. ¿Por qué? Porque si sabes la cantidad de materia seca que tiene tu ensilado, después ya le vas a agregar la cantidad que te falta nada más de balanceado, entonces ya no va a ir en el 10. Pero está muy bien planteada, ese tipo de preguntas es lo que nos gusta responder, porque crea diríamos, una serie de interrogantes, tanto a ustedes que están haciendo la pregunta como a nosotros también, ¿verdad? Y ahí es Sí, donde muchas veces eh, nos encontramos con que es difícil dar una receta magistral, una respuesta mágica, sí, porque te preguntan, está el caso extremo, ¿verdad? Que el que te envía la foto de su ternero y te dice, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Te envía la foto, o te envía la foto de su gallina y le dice, ¿qué le pasa? sí, Y es una foto, ni siquiera ni siquiera un video, ¿verdad? Animado donde te cuentan. Entonces, necesitamos muchos más elementos para poder dar una respuesta muchas veces. Pero muy, muy interesante el planteamiento. Avanzamos, Víctor, así sí, señor. voy cerrando un poco esta etapa, esta Toby, parte. Toby Campos dice, cada acto tiene una situación diferente, así es. Blanca Rosa Coentini dice, José Emilio Ascona, estudiante de zootecnia, porfa, un lugar, gracias, dice. Ok, Rosa, Blanca Rosa, vamos a estar, escribinos ya al corporativo, a nuestros números, entonces vamos a estar ya ahí Quiero, hablando con quiero, la doctora Diana. quiero hacer mías las palabras de Toby Campos Zárate Ujú. y quiero comentar algo. ¿Verdad? Justo no me vino. Cada campo tiene una situación o cada acto tiene una situación diferente. Y cuanto más experiencia tiene un productor, un técnico o un encargado, cuanto más veces pasó situaciones diferentes, le es mucho más fácil resolver ese problema que se presenta, porque ya sabe más o menos cómo puede hacer si es que ya tuvo una experiencia anterior. Y Sí. solamente quiero comentar nomás, este libro de, este es, de Marco Aurelio, que fue emperador en su época, emperador romano allá por el 1100 por el 100 y algo, ¿verdad? 100 después de Cristo.
y las meditaciones de Marco Aurelio se llaman, donde él escribía todos los días lo que le pasaba en el día para poder aprender cómo resolver las situaciones cuando le pasa después más adelante, ¿verdad? Y ahí no me pareció muy interesante lo de Toby, ¿verdad? Cuanto más veces te pasa algo, después ya te es más fácil resolverlo, ¿verdad? Entonces es importante que la gente que va a trabajar en un establecimiento tenga esos conocimientos, por sobre todo la gente joven, ¿verdad? Que todavía no Claro. tiene ese bagaje y todavía no pasó 3 4 5 6 inviernos para ver cómo solucionar un problema. Sí, porque cada invierno es diferente. Cada invierno es diferente. Increíble es. Así es. Dice Sebelio Santander Ortigosa, dice, tiene una consulta sobre la castración. ¿A qué edad o a qué peso deben llegar los terneros para la castración? ¿O qué pasa si se castra muy temprano de edades? Yo creo que antes, hoy en día la castración ha pasado a ya a ser una situación que muy pocos establecimientos lo hacen, lo siguen Ujú. haciendo varios establecimientos, no muy pocos lo siguen haciendo ahora, pero ya no es una prioridad hoy en día. Sí. Anteriormente lo que se hacía era agruparlo en un manejo al destete, por ejemplo. Víctor sabe mucho mejor que yo porque él trabajó mucho tiempo en el establecimiento. Yo también trabajé, pero no estuve, diríamos, residente en el establecimiento tanto tiempo. Víctor lo sabe mucho mejor. No sé si quieres explicar un Sí. poquito, Víctor. Realmente, si se va a castrar, la mejor experiencia que tuve, ¿verdad? Es castrar al nacimiento, le llamamos nosotros. O sea, se hacen los rodeos todos los días por potrero y en cada rodeo se encuentran, se hace todo lo que es el trabajo de curación de ombligo, la señalada y ya se castra a los machos, ¿verdad? Ese es el mejor momento porque hay poca sangre, se va a hacer rodeo constantemente, entonces al curar el ombligo ya se cura también la parte del escroto, ¿verdad? Para que se cure bien y no hayan moscas. Y cuando lo hacíamos, aquellos, digamos, que se escaparon o que se quedaron, o sea, se escapó, no se castró, ¿verdad? Y quedaron grandes. Tuvimos muchos inconvenientes con el tema de Sí. clostridiosis sobre todo, Ah, tétanos. los tríos. Sí, tétanos. Y entonces la recomendación es hacerlo lo más temprano posible. No va a afectar el crecimiento, no va a pasar absolutamente nada. Y la curación es muy rápida. Entonces, en cada rodeo hacer ya la castración de los machos que no, si es que no se van a dejar así enteros, ¿verdad? Esa fue la mejor experiencia que tuve. Espectacular. Bueno, voy a avanzar un poquito, Víctor. Sí, Ya señor. no sé si hoy nos va a dar el tiempo para terminar, pero quiero hacer por lo menos la segunda etapa. Ujú. Si puedo, entonces después Sí, vamos en otra transmisión, vamos compartiendo lo que sería la... sí, porque la hora en televisión es bastante cara, Héctor, entonces se te va a cobrar más. Ahí voy a compartir de vuelta. Bueno, se ve ahí la presentación, Sí, Víctor. señor. Sí, estamos viendo bien. Bueno, entonces pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la que va desde el destete hasta los 300 kilos. Sería la etapa de crecimiento, recría, lo dicen los brasileros, eso se popularizó ya también bastante en Paraguay. Los Ujú. colombianos le dicen levante, los que están más hacia la zona andina le dicen levante. Eh, es la etapa comprendida entre el destete y el punto en que llega ya sea la hembra para ser introducida al plantel de cría, donde va a recibir su primer servicio, o el toro o el novillo, donde va a ir al confinamiento o a la terminación, ya sea campo o semi-intensivo o confinado. En esa etapa, normalmente el ternero que se destetó con 180, que es un escenario súper ideal que ahora difícilmente lo tengamos, salvo algunos establecimientos que trabajan muy bien. Los destetes están en 140, 150 kilos más o menos ahora. Entonces, ese ternero con 140, 150 o 180 kilos va a pasar su primer invierno.
donde va a tener muy poca disponibilidad de forraje probablemente. Y uno de los factores que va a afectar su desarrollo es esa restricción alimentaria que va a sufrir. Él todavía es un animal muy joven y ya se somete a ese primer gran sacrificio que es esa restricción alimentaria o la crisis forrajera que normalmente decimos, crisis forrajera invernal. Pasado ese invierno, sí va a tener una buena oferta de forraje y normalmente ocurre lo que se llama el crecimiento compensatorio, ¿verdad? Como normalmente comentamos eso en los cursos, ocurre esa curva de crecimiento que venía dándose normal, sufre la restricción alimentaria y luego vuelve a repuntar, ¿verdad? En esta etapa, lo ideal es que nosotros anticipemos en lo posible la llegada a los 300 kilos, a los 330 kilos, etcétera. ¿Por qué? Ujú. Porque si nosotros tenemos un animal, vamos a suponer que nosotros vamos a meterle a ese animal Sí. 150 kilos, nomás queremos cargarle. Ujú. Y dividimos eso en 365 días. Necesitamos 410 gramos por día para llegar, ya sea esa vaquilla al entore o ese macho al confinamiento. Necesitamos 410 gramos por día para poder llegar. Imagínense lo que pasa en los establecimientos que trabajan así muy extensivo, muy con poco manejo. Esa recría tarda 24 meses prácticamente en darse. A Sí. los 30 meses o a los 36 meses recién la vaquilla entra en servicio, por ejemplo, ¿verdad? Prácticamente están ganando ellos 200 gramos en promedio por día. Ni eso prácticamente. Quiere decir que en algún momento ganó 600, 700 gramos por día cuando tenía buena oferta forrajera y después perdió por lo menos 500 gramos por día en el invierno, ¿verdad? Entonces, su ganancia es prácticamente promedio, quedan 200 gramos, ¿verdad? Es ahí donde cuando le damos nosotros una pequeña suplementación, un pequeño aporte proteico o energético, marcamos esa diferencia. Hoy nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Misiones, en un establecimiento vamos a manejar 2.200 terneros. 2.200 terneros vamos a confinar. Siempre hablo, Víctor, de que es muy interesante tener el confinamiento preparado Claro. para poder usar ese confinamiento en este tipo de situaciones, por ejemplo. 2.200 terneros vamos a confinar. Hoy, con el manejo que se está haciendo, estamos ganando 600 gramos por día. Ya estamos por encima de lo que necesitamos. Tampoco queremos irnos muy lejos, no queremos llegar a 1 kilo. ¿Por qué? Porque después cuando le sacas del confinamiento y le largas a campo, ese animal se resiente mucho, ¿verdad? Queremos darle ese pequeño empuje, ganar 600 gramos, 500 gramos o hasta 800 gramos para poder después que esa transición sea normal y que no caiga de nosotros el desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un animal que va en crecimiento normal, que mantiene su curva de crecimiento como el despegue de un avión que va creciendo, todos los órganos, en el caso de las vaquillas, como sus ovarios se desarrollan muy bien, el útero se desarrolla bien, va teniendo un buen desarrollo, los cuernos uterinos se van desarrollando bien y no tiene problema, ¿verdad? Pero un animal que sufrió una restricción o que venía creciendo bien, después sufre una restricción fuerte, también todos los órganos internos también se resientan, ¿verdad? Entonces, queremos mantener ese desarrollo para que lleguemos muy bien al entore y los machos puedan llegar también con buena estructura, sin forzarle, sin hacer un ternero bolita, llegar a una buena estructura para poder tener esa terminación, ya sea campo o directamente en un confinamiento. Y estuvimos analizando así en forma rápida, Víctor, el Sí. establecimiento donde vamos a trabajar maneja normalmente 1.500 machos más o menos tienen en ese lugar, ¿verdad? Ujú. Y ellos su terminación tienen en Bellavista Norte. Ah, la pinta. Y el flete a Bellavista Norte, si calculamos en un
granelero, es de 500 guaraníes por kilo. Por Sí. 30.000 kilos nomás que lleve son 15 millones. En flete Un, nomás luego. un camión, ¿cuánto animal lleva un traganado hoy día? Lleva, ¿Y desmamantes o toretones? ponele todo Eh, el tono, 70, 50. 50, 50. Mm, vamos a ponerle 50. sí. 300.000 guaraníes solamente tienen flete para llevar al norte. Ahí su cambio de categoría, su ganancia de cambio de categoría ya se fue lo al mazo. Perdió totalmente. Mm, Solamente en eso tiene. Imagínense un poco 3.000 por, vamos a calcularle nomás 1.000 que tengan que llevar, ¿verdad? sí, 300 millones de guaraníes ellos tienen ya solamente en costo de traslado, ¿verdad? Y claro. si esa suplementación lo podemos hacer a campo, en vez de ganar 1,2 kilos, 1,4 kilos, lo podemos hacer y llevar ese animal ganando 1 kilo o 900 gramos con un pequeño costo de suplementación, podemos hacer una gran diferencia. Son esos números los que de repente tenemos que hacer a la hora de evaluar nuestro trabajo. Víctor, llegamos a la 1 hora, no tenemos que cansarle tanto a nuestra gente. Vamos a dejar la etapa de engorde para el martes, si te parece. Me parece súper bien y ahí voy a aprovechar, yo tengo datos justamente de eso que está diciendo, una suplementación económica a campo y les voy a mostrar con números y con lujo de detalles lo que estamos haciendo, desde dónde comenzamos, dónde agarramos, digamos, el trabajo y cómo fue evolucionando. Tengo datos del software, tengo gráficos, entonces podemos ir mostrando eso el día martes, Héctor. Yo creo que va a ser muy interesante porque como siempre decimos, Víctor, Ujú, no necesariamente la terminación tiene que ser nuestro negocio. Podemos claro, cambiar nuestro modelo de negocio y a lo mejor optar por otra alternativa. A lo mejor nuestro establecimiento no está preparado para la terminación, pero sí para una recría y con una suplementación y llegar a vender esos toretones puede ser, por ejemplo, una salida nuestra o recriar vaquillas y totalmente. inseminarla y vender vaquillas preñadas. Vos que tenés experiencia en eso, puedes hablarnos con propiedad de eso también, ¿verdad? Es una Así alternativa. es. Hay muchas alternativas, solamente que muchas veces la gente se cierra en querer hacer engorde específicamente, invierte mucha plata en infraestructura, se queda sin Sí, capital para la comida, para comprar el ganado. Tenemos que ir evaluando, Víctor, pero yo creo que es interesante un poco este debate también, sí. que podemos seguirlo el martes. Y vamos a programar y súmense, realmente súmense al grupo para el martes entonces estar en contacto y vamos a ir debatiendo sobre este tema. En el grupo estamos compartiendo todos los días transmisiones referentes, ¿verdad? Contenido referente a lo que estamos hablando, entonces vamos a ir compartiendo un contenido por día también, entonces ustedes están al tanto de lo que se está conversando y nos vemos el martes. Entonces, no olviden, el 9 de abril, la salida de campo. Pueden ingresar al grupo, pueden inscribir ya al privado. Los que quieran reservar ya lo hacen, porque acá tengo un montón de mensajes que tengo que responder. Entonces, ya en base a lo que es la salida de campo, ¿verdad? Entonces, nos vemos el martes, Héctor. Víctor, resaltar nuevamente la predisposición que siempre hay en los grupos, de Ujú. responder, de preguntar. Súmense con sus preguntas, envíen sus audios, nosotros no tenemos ningún problema. De repente, si en el momento no podemos responderle, después le vamos a hacer un video, le vamos a explicar un poco, vamos a hacer que sea bastante ilustrativo. La intención es trabajar en colaboración, en simbiosis, como se dice, en protocooperación, todo eso que se estudiaba antes en zoología que estudiamos, vamos a hacer todito. Sí, así es. Genial, Genial, un Víctor. gusto, Héctor, un gusto realmente compartir y también aprendiendo.